varias semanas, algunos meses ya se viene mencionando de que la corrupción salpicó y salpica al Perú, y hay nombres que están en la comisión Lava Jato, que está en el Congreso de la República, y que bajo 4 llaves, 5 llaves están los nombres que ya están siendo posiblemente tocados, mencionados en esta cadena de corrupción que surgió en Brasil. Y ayer veíamos qué tal cantidad de diputados, y muchos no, y otros sí, y cuando se fue incrementando el sí, hoy sin duda Dilma Rousseff está pendiendo de un hilo. Señor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo le va? Encantado, Fernando, buenos días, estar con ustedes. Bueno, Brasil ayer ha sido como se dice, pues la concentración de todos los ojos puestos en Brasil, el resultado de esta votación, y a pecho abierto, como se dice, ¿no? Con micrófono abierto. Sí, en Brasil todo grande, ¿no? Fíjate, para que comparemos, en el Perú tenemos 130 congresistas. En el Brasil el Parlamento, el Congreso Nacional Brasileño, está compuesto por 513 diputados, que es la Cámara Baja, y luego hay un Senado que tiene 81 miembros. 81 miembros. Es decir, estamos hablando prácticamente casi de 600 representantes, ¿no es cierto?, que tiene este sistema bicameral en el Brasil. Creo que lo que está pasando en el Brasil es una pena que le pase al gigante sudamericano, un proceso económico de desaceleración en marcha que nadie lo para, con una presidenta, a mi juicio, hondamente debilitada. Evidentemente los casos del Petrobras, el Lava Jato, etcétera, la han ido minando sobremanera, y estos procesos han desencadenado que se encuentre como tipificación, como imputación, como acusación a la presidenta otro delito que no es ni el de corrupción ni el de Lava Jato, sino el de la responsabilidad fiscal, es decir, maquillar cuentas del Estado, manipularlas de tal manera que los resultados de las cifras resulten engañosas, y además se hicieron al margen de la voluntad del permiso, de la autorización del Congreso. Entonces, esto está indicándonos que hay evidentemente al interior del Brasil una fase transversal, un enquistamiento de un proceso muy, pero muy fuerte de marginalidad de valores de los políticos, y eso pues lo ha mellado y le está pasando la factura a una presidenta que en la víspera, ¿no es cierto?, decidió escudar a su mentor político, el señor Lula da Silva, nombrándolo ministro de Estado. Los analistas prácticamente coinciden en que esa habría sido la situación que desencadenó que ahora esté afrontando un proceso que ya se aprobó la admisibilidad, esto es muy importante, por la Cámara de Diputados, que donde solo necesitaron 342 votos, se pasaron, fueron hasta 367, 25 más, para que ahora el Senado, ¿no es cierto?, con sus 81 miembros, discutan. Se va a formar una comisión de trabajo, van a en 10 días, en 10 días. 10 días, y el resultado de ello será pues una votación que dirá si se abre o no propiamente el impeachment, es decir, el juicio político de destitución. Si esto prospera, entonces ya vamos a tener a una presidenta separada del cargo, suspendida temporalmente por un lapso que no puede ser más de 180 días, donde se le va a investigar, ya propiamente dicho, y ahí al final, fíjate, Fernando, se espera otra votación, y esa votación, si es la votación final, en la que se va a requerir 2/3 de los 81, o sea 54 miembros, para decidir la suerte si se destituye o no. No vaya a ser que suceda, fíjate, lo que a Fernando Collor de Mello en 1992. Claro, fue el anterior presidente que lo sacaron también. Claro, antes de que el Senado votara, presentó su carta de renuncia. Sí, lo recordamos. Y hoy es un senador en el Brasil, ¿no? Entonces, esto es lo que le está pasando al Brasil, una situación penosa, porque lo que impacta en el Brasil
repercute en la región, Fernando. Sin duda, y claro, eso es justamente lo que mencionábamos al presentar la entrevista. ¿Cuánto va a salpicar? Porque esto ya viene desde hace varios meses, donde se menciona el tema lavajato, lavallato, como se pronuncia en portugués, en la que implicaría políticos peruanos, y que sin duda vamos a ver nombres en los próximos meses, en las próximas semanas. Sí, sin duda. Por eso es muy importante ser transparente, ser honesto políticamente. La axiología política es fundamental para la gobernanza de un Estado, y lo que le está pasando a los políticos en el Brasil, de un partido de los trabajadores totalmente debilitado después de 12 años, claro, llama la atención. Ahí justamente vamos, profesor Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Un partido que prácticamente ha gobernado por tantos años, ¿motiva también la corrupción, la continuidad, la permanencia de un mismo partido, primero con Ignacio Lula da Silva y luego a su sucesor? Porque prácticamente ella va, es decir, continuando con un mismo poder en la presidencia. Fíjate, Fernando, en la dinámica del poder, Emilio Durkheim, este gran hombre de la ciencia política francesa y de la sociología moderna, decía que cuando el poder se retiene tanto tiempo, entonces ahí vienen, ¿no es cierto?, los espacios para el enquistamiento y la corrupción. No es bueno, por eso es muy importante la alternancia. La alternancia, lo tenemos nosotros lo tenemos. Y entonces lo que está pasando es que tenemos, primero, no solamente el mismo partido, sino que del mentor a la discípula. Entonces pareciera como que han habido allí cosas que han ido saliendo en el camino y que están desatando toda esta telaraña, ¿no es cierto?, de corrupción, que la mitad del Brasil, por supuesto que no está dispuesto a aceptar. Por eso hoy el Brasil es un país prácticamente dividido. Y ahora, ¿cómo esto repercute económicamente a la región? Mucho, profesor? Mira, mucho. Nada más, por ejemplo, ponerte el caso de Argentina. Argentina tiene un nivel de dependencia prácticamente del 70% en el ámbito comercial con el Brasil. Nosotros mismos, que somos un país que alistamos en el primer lustro del siglo XXI, ¿no?, este proceso de integración bioceánica con el Brasil, donde dejamos de mirarnos como 12 meses, ¿no es cierto?, y buscamos involucrar una alianza estratégica mirando el Pacífico, tiene su nivel de repercusión. El Brasil es un país importante, emergente, extraordinario. El Perú, como los demás de la región, somos, de acuerdo a la teoría de la relación internacional, estados periféricos que dependemos. Lo que le pase al Brasil tiene que repercutir necesariamente, fíjate como lo estoy diciendo, en las ratios económicas de nuestros países. Por eso esperemos que al Brasil, ¿no es cierto?, en estos momentos de zozobra, de crisis, le alisten procesos solventes para salir de este atolladero, primero político en el que se encuentra. Porque nos afecta definitivamente, tenemos muchas relaciones de muchas maneras, no solamente económicas, sociales, políticas, con Brasil. Nuestra cercanía, vecindad, digamos, de frontera nos obliga a tener un deseo de que Brasil salga prontito de esta crisis. Sin duda alguna, el Perú, mira, una de los marcos de su política exterior de los últimos años ha sido intensificar sus relaciones con el Brasil. Todos lo sabemos, el tema bioceánico, el corredor, el IRSA, la salida al Pacífico, que tanto le interesa al Brasil. Por eso que los chinos hicieron la opción para que salir. Claro. A la Chile de Brasil no les interesa salir ni por Colombia, ni por Ecuador, ni por Chile, sino por el Perú. Por eso es la propuesta de los chinos para hacer el tren. Exactamente. El tren internacional. Entonces vemos la importancia que tiene geopolítica y geodinámica el Brasil para el Perú. Don Pedro Laechea, prácticamente congresista electo, está pendiente de esta conversación, en la que también se menciona otro país vecino, como es, porque Venezuela también está en crisis terrible. Están a punto de que el que tiene mayoría absoluta, ya nos recuerda algo don Pedro Laechea, ¿no?, acá en el Perú, una mayoría absoluta en Venezuela, y están a punto también de liberarlo del poder a Maduro. Lo que está pasando, Fernando, me permites, están acabando estos regímenes asistencialistas, que más allá de las izquierdas, yo en mi columna he hablado de la izquierda y la derecha, pero más allá de ello, estos asistencialismos, estos populismos, estas utopías que falsean a la gente con dádivas, con entregas momentáneas que no corresponden a una verdadera
y real motivación y cómo debe verse la vida, el proyecto de vida y la construcción es obra de la empresa, el trabajo cotidiano, permanente. Y entonces, mira, le está pasando a Argentina con el final de la era Kirchner. Le está pasando el Brasil. Yo creo que estamos en una etapa final del Partido de los Trabajadores por más de 12 años. Lo mismo el chavismo. Tantos años. Así es, lo que ha desarrollado, que ha tenido el padrinazgo de Fidel Castro, ¿no es cierto? Y ha llevado al país al desastre económico en el que está en estos momentos Venezuela. Y entonces esperemos y aspiramos que este giro de América Latina hacia estas visiones de economía social de mercado, que es lo que debe aspirar siempre un país y no solamente una economía de mercado, lleve al rédito fundamental, la teoría del bienestar, la dinámica del crecimiento para alcanzar desarrollo, que es lo que se necesita en nuestro pueblo. Claro, sin duda, don Pedro Laechea, sin duda que es una... miren lo que está ocurriendo, como que dicen, miren, no hay que hacer cosas malas porque nosotros sufriríamos y no resistimos más sufrimiento, don Pedro Laechea. No, fíjate, lo que justamente se viene hablando acá es importantísimo. Yo creo que lo que ha quedado en claro hoy día es la gestión que tiene que hacer el sector público. ¿Qué tipo de gestión tenemos? Lamentablemente el Perú, de acuerdo al Foro Económico Mundial, está en el puesto 133 de 140. O sea, somos la octava economía con problemas de gestión, o mal gestionada. Y lo que tú tienes hoy, como bien explicado el profesor Mackey, tú tienes el problema de que hay gente que se ha basado en modelos del pasado. Para el Perú es importantísimo el mercado venezolano. Es importantísimo el mercado de Brasil, al cual los industriales peruanos no han tenido un fácil acceso por el modelo proteccionista que le dio Brasil. Que siempre lo ha tenido Brasil. Que siempre, o sea, exportar a Brasil estaba abierto, pero los trámites que uno tenía que hacer era comenzar a escribir los papeles en la Panamericana Sur y terminar en la avenida La Marina. O sea, la cantidad de trámites que se tenían que hacer era casi imposible. Entonces, yo creo que un cambio de modelo de Brasil va a ser muy importante para la región. Brasil definitivamente para América Latina es la locomotora. Un Brasil que esté creciendo, potente, abierto al comercio latinoamericano, va a ser importantísimo para nosotros. Hoy día lamentablemente el modelo está llegando a su fin. Definitivamente, por el otro lado, los inversionistas extranjeros ven a la región en su conjunto. ¿Y quiénes destacan en la región? Obviamente es Argentina y Brasil. Si Argentina y Brasil van mal, la inversión la miran pues como marginal, prefieren irse al Asia. Por eso tal vez la importancia del arco del Pacífico, que estamos Colombia, y que está México, que está Perú. ¿Por qué? Porque somos una alternativa que también está jalando inversión, pero mucho más inversión se va a jalar si países como Argentina, Venezuela y Brasil entran en orden. Venezuela ha sido el primer país importador textil del Perú. Es un mercado importantísimo. Y el problema que nosotros vemos en Venezuela es cómo me bajo del tigre. O sea, uno de los problemas que tiene Maduro es que se baja del tigre y va a tener que rendir cuentas. Y si en Brasil hay estos problemas, en Argentina esos problemas, los problemas que tiene Venezuela al frente son muy complejos y la salida, ojalá que nuestros amigos venezolanos encuentren el mejor camino a través del diálogo, que puedan salir, que puedan llegar a una situación que cambie el modelo y que lleve a este país a salir de la situación en que está. Perfectamente. No, pero Laechea, mucha suerte en la gestión a partir del 27, porque ustedes son el 27 de julio, para recibir al presidente el día 28. Mucha suerte. Y con calma, a seguir trabajando y ojalá ahora podamos comparar y debatir ideas y debatir soluciones que le interesen a la población. Así es. Profesor, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, el profesor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, gracias por acompañarnos. Y bueno, y ojalá que esta se dé una solución. Y esperemos tenerlo cuando, decida lo que decida el Senado brasileño, ¿no? Sí. Con la presidenta, ¿no? Sí. Debe estar Ignacio Lula da Silva que se come las uñas viendo qué es lo que va a ocurrir. Bueno, ayer estuvieron la presidenta y todo su gabinete juntos esperando un resultado distinto, pero ya hemos visto que el río ya tiene sus causas. Definitivamente. Y hay que esperar. Profesor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, gracias.